a los de este programa, a los invitados, a Víctor, a Emilio, y tenemos un invitado especial que es diputado, es senador, es presidente del Partido Socialista, el compañero Camilo Escalona, a quien le damos la bienvenida a este programa que se está transmitiendo. Este programa que es un conversatorio de la Asamblea Constitucional y del plebiscito del día 25 de octubre, el cual aquí hemos estado con una tanda de invitados importantes, tanto del acontecer local como nacional. Por lo tanto, le damos la bienvenida, estimado compañero Camilo, y le dejamos para que se salude a nuestros vecinos y vecinas de la comuna de San Pedro, provincia de Melipilla. Bueno, muy buenas tardes, compañero Jeremías. Un saludo a todas y todos los auditores y personas que estén viendo el programa, tanto de la comuna de San Pedro como de la provincia de Melipilla. Estamos en una semana muy importante, una semana decisiva para el futuro de Chile, así que creo que ustedes son los que pondrán los temas de la conversación. Yo estoy a vuestra disposición para abordarlo en la medida de mis posibilidades. Ahora no tengo un cargo formal en la dirección del partido, pero participo, como siempre, activamente en la contingencia política, así que estoy a su disposición. Bueno, le damos la bienvenida al colega concejal Emilio Cerda para que salude a los auditores y a nuestro invitado especial. Bueno, muy buenas tardes, don Camilo, bienvenido. Muchas gracias. Invitación que aceptó estar con nosotros para hablar de lo que es el plebiscito que enfrentaremos el próximo domingo. Para todos los que nos están viendo por este medio, saludar a Jeremías, saludar a don Víctor Espinosa, que está también. Y eso, ver que, bueno, gracias por aceptar la invitación, don Camilo, para que abordemos y hablemos estos temas tan importantes que es del plebiscito que se nos viene el domingo. Así que, muy buenas tardes a todos. También tenemos a don Queda en silencio, Jeremías. También tenemos invitado a don Víctor Espinosa, a quien le damos la bienvenida y que salude a las personas que hoy día están conectadas y a nuestro invitado. Don Víctor. Se le escucha mal, don Víctor. Bueno, y mientras recupera la señal, don Víctor, vamos a empezar a conversar con nuestro invitado especial, compañero Camilo Escalona. Compañero Escalona, Víctor, te le escucha mal. A lo que tengas buena cobertura, te damos la... Bueno, a nuestro invitado especial, compañero Camilo Escalona, para empezar esta conversación, nos gustaría saber por qué nuestro amigo, compañero, decide tomar el camino de la política. Durante más de 30 años ha estado en la primera línea del Partido Socialista, de dirigente, miembro del Central, un hombre influyente en la izquierda chilena. ¿Cuál es su convocatoria? ¿Cuál es su llamado a nuestros vecinos? ¿Cuál es su análisis
de lo que ha sido la historia del movimiento social y popular. Un hombre que ha escrito muchos libros de lo que fue la Unidad Popular, un muy buen programa, vi los 50 años de la Unidad Popular. Creo que hay para conversar muchos temas con usted, compañero Camilo. Bueno, eso es largo, sí, porque yo pasé ya los 50 años de militancia en el Partido Socialista. Ingresé a los 13 años a la Juventud Socialista. El triunfo del compañero Allende fue cuando yo tenía 15 años. Y el golpe cuando tenía 18. Fui presidente del Centro Alumno de mi liceo a los 16. Y presidente de la Federación de Estudiantes Secundarios a los 17, y a los 18 miembro del Comité Central de la Juventud Socialista, y a los pocos meses puesta en el exilio. Regresé clandestinamente a Chile el año 82 a participar de la reconstrucción del movimiento popular y a incorporarme a la lucha contra la dictadura. Y afortunadamente me fue bien porque no fui detenido, nunca estuve en prisión política. Participé de la reorganización del Partido Socialista. En ese tiempo estábamos divididos. Yo participé en la orgánica que encabezaba Clodomiro Almeida. Fui miembro de su comisión política, encargado de la estructura interna. Y después fui parlamentario, del 89 en adelante. Lo que me motivó a ser socialista en un comienzo fue mi origen, mi familia. Mi padre fue obrero toda su vida, obrero panificador, era socialista, fue dirigente de sindicato, nunca fue dirigente nacional, pero sí participaba activamente del sindicato de los panificadores y de la Confederación Nacional de Trabajadores del Pan, la CONAPAN. Fue muy activo. En mi casa se reunía el núcleo socialista de la población. Así que tuve una motivación de niño prácticamente, ¿no? Y uno de los orgullos que yo tengo es que en el periodo duro, 78, 79, 80, en el periodo de la reorganización, mi padre también participó, fue el secretario político de la Brigada Nacional de los Panificadores Socialistas en la ilegalidad. Así que yo creo que fue determinante para mi condición de socialista mi hogar. Mi hogar. Mi mamá también era allendista, por supuesto. Ella era profundamente partidaria del gobierno de la Unidad Popular. Así que mi casa es la explicación de mi temprana militancia. Queda allá. No lo escucho, Jeremías. El concejal Cerda le va a hacer una consulta a nuestro invitado especial. Muy bien. Don Camilo, nosotros, bueno, la parte que una de los cambios que queremos hacer en la Constitución nosotros es la parte de los derechos de agua, que es, creo que el único país que los derechos de agua son privatizados. Eso es lo que a nosotros nos preocupa acá bueno, en el país entero en realidad, pero acá en San Pedro nosotros vemos a diario la sequía que estamos pasando por no tener derechos de agua inscritos, ya que los que tienen los derechos de agua lo usan o lo mal usan o hasta los venden. Entonces queremos cambiar de la Constitución esa parte que nos afecta. Usted que ha estado tanto años en la política, bueno, de la otra al frente, por supuesto, no fue parte cuando hicieron esta Constitución, que fue en dictadura y en el año 80. Nosotros tenemos la posibilidad de cambiarla ahora el domingo, votando obviamente por el apruebo. ¿Cómo cree usted que podemos enfrentar esta situación de crisis de agua y que se pueda ser un derecho, no que sea privatizada y que hayan dueños del agua? ¿Cómo cree usted que podemos enfrentar esta situación?
Bueno, primero, permítame señalarles que yo creo que este plebiscito es hermano del 5 de octubre del 88, tan íntimamente asociado. Cumple la función que no logró el del 5 de octubre del 88, que es el poner término a la Constitución del 80, instalada en dictadura, como dijo usted, concejal don Emilio Cerda, poner término a esa situación de una Constitución fraudulenta e instalar una nueva Constitución, pero no cualquier Constitución, sino que una en que participe la ciudadanía. Lo que las fuerzas de la derecha muestran como peligro, yo creo que es una virtud, porque ellos tratan de señalar que la Convención Constitucional, al ser electa en su integridad, es un factor de riesgo y de inestabilidad. Y en consecuencia ellos se quieren asegurar, a través de la llamada Convención Mixta, que el 50% de los constituyentes sea nombrado por el Congreso. Y de acuerdo con la correlación de fuerzas que hay en el Congreso, de esa mitad ellos partirían con la mitad. O sea, ellos partirían de inmediato con el 25%. La derecha siempre ha sido así, siempre ha buscado tener una representación asegurada de antemano. Y la comisión mixta les da esa posibilidad, por la fuerte representación que ellos tienen en el Parlamento. Porque a pesar de que se reemplazó el sistema binominal, como las cosas no ocurren simplemente porque están escritas, sino que tienen que hacerse realidad a través de la acción de las personas y también a través de la acción colectiva, en este caso de las fuerzas políticas, la derecha fue más eficiente en la utilización del sistema electoral. Entonces ellos sacaron el 37% de los votos y tienen el 48% de la Cámara de Diputados. ¿Por qué razón? Porque las fuerzas opositoras fueron no me recuerdo bien, pero 3 o 4 listas. Entonces, si esta situación se repite, ya se habla que es muy difícil que la fuerza oposición vayan en una sola lista, sino que en el mejor de los casos podrían ir en 2 listas. Esa distribución de votos, esa dispersión de los votos, de inmediato va a subir la representación de la derecha. Además, la presentación de una gran cantidad de candidatos independientes va a aumentar esa dispersión. Entonces, la convención mixta a la derecha le da un 25% inicial y después, con una sola lista de constituyentes, ellos piensan tener la mitad de la otra mitad, o sea, el 50% de la futura convención constitucional. Entonces, cuando los socialistas hemos puesto el acento en la necesidad de la unidad y del entendimiento, no es por una cuestión nostálgica, ¿eh? Como ocurrió ahora con el 50 aniversario del gobierno del compañero Salvador Allende, en que todos valoraron la unidad. Naturalmente que eso es muy importante desde el punto de vista de su valor simbólico y de su valor histórico, pero lo que estamos hablando ahora es de un tema práctico, concreto. La orientación que tenga la futura convención constitucional está directamente relacionado con los grados de unidad que logremos tener. No hay en esto ninguna posibilidad de confusión. Y esto ha estado marcando toda la transición democrática chilena. Yo entiendo que ahora hay personas que señalan que los políticos vendieron la transición y que se entregaron al neoliberalismo, en fin, se pueden decir muchas cosas. Pero hay que analizar los hechos concretos. Y desde el punto de vista práctico, en el año 88, en el plebiscito del año 88, el dictador, Augusto Pinochet, sacó el 44% del electorado. Y no es que hiciera fraude, ¿eh? No es que fueran a votar 2 veces como existe el riesgo con el infiltrado ese que apareció de Carabinero. La entonces Concertación tuvo la capacidad de tener un apoderado por mesa. Nosotros tuvimos, fíjense ustedes, a pesar de que veníamos saliendo de una durísima represión, de una persecución que nunca hubo en la historia de Chile,
tuvimos la capacidad de tener a lo menos un apoderado por mesa. No digo el Partido Socialista, digo la oposición que se unió, el comando por el no, o democrata-cristiano, o radical, o PPD, o comunista, o socialista. Estábamos unidos, ¿no? Yo recuerdo que el Partido Socialista estaba proscrito por el artículo 8 de la Constitución. Yo era el encargado interno del Partido Socialista Almeida, así que les puedo contar que nosotros tuvimos apoderados como independientes con mandato demócrata cristiano, con mandato radical, con mandato humanista, con mandato PPD. No tuvimos dificultades. Salimos ganando incluso en ese tiempo porque, claro, muchos compañeros evitaron la persecución o la cesantía porque fueron no como socialistas, sino que como otro partido. Entonces, no es un cuento que Pinochet sacó 44%. ¿En qué influyó eso? En que la dictadura no se desplomó, como pasó en otras experiencias democráticas, en que la ausencia de representación de la dictadura la desplomó esas dictaduras, como por ejemplo la dictadura de los coroneles en Grecia y en otros países, en que la muy pequeña representación social de esas dictaduras hizo que se desplomaran por completo. En Chile no pasó así. En Chile Pinochet logró replegarse. El 5 de octubre intentó incluso desconocer el resultado, pero para eso no tenía tanta fuerza política. Estaba aislado, afortunadamente. Entonces nosotros logramos, la oposición de entonces, logramos acumular tanta fuerza política como para obligar a que Pinochet reconociera el resultado, pero no tanta como para que Pinochet se desplomara. Y entonces quedó de presidente de la República y quedaron vivos los enclaves autoritarios. Y en la elección presidencial del 89 nosotros dijimos, bueno, ahora sí, vamos a ganar los 2/3, dijimos. Y nos propusimos ganar los 2/3. Y no tuvimos 2/3. No logramos 2/3. Uno puede decir, claro, sistema binominal y echarle la culpa al sistema binominal, pero el asunto es que no tuvimos 2/3. Incluso el sistema binominal a ellos se les volvió en contra en algunas partes. Por ejemplo, les pongo el caso de Punta Arenas, un caso concreto, ¿no? Siempre ha habido una derecha local fuerte en Punta Arenas. Ustedes saben, los puntarenenses, perdón, en la región de Magallanes. Los magallánicos son fuertemente regionalistas y es legítimo que así sean, ¿no? Alejados del centro del país, maltratados por la dictadura, completamente aislados. Había una derecha muy fuerte regional en Magallanes y presentaron una lista de senadores aparte. Y gracias a la división de la derecha nosotros tuvimos 2 senadores. Los 2 senadores de Magallanes eran de la entonces Concertación. Pero aún así, no tuvimos los 2/3, ni en la Cámara de Diputados, ni en el Senado. Entonces, la visión de las cosas es muy idealizada, ¿no? Hay muchas personas que lamentablemente llegaron a la conclusión de que las cosas no se hicieron porque no se quisieron hacer. No es así. No es así. Don Patricio Elwin lo más que hubiera querido hacer, me consta, pude tratar con él, yo fui electo diputado el año 89, fui jefe de la bancada del Partido Socialista y del PPD el año 92-93, teníamos reuniones periódicas en ese tiempo con el presidente de la República, don Patricio Elwin, me consta, de que una de las cosas que él hubiera querido hacer era despachar a Pinochet, sacarlo de comandante en jefe, pero tenía la inamovilidad. Y no tuvimos 2/3 para terminar con la inamovilidad. ¿Hasta cuándo tuvimos que aguantarnos? 16 años. 16 años, hasta el 11 de marzo del 2006. Ahí recién entró a regir el término de la inamovilidad de los comandantes en jefe. O sea, los enclaves autoritarios se alargaron en el tiempo, por eso que la transición se hizo interminable. Yo no desconozco que hay otros factores, en todo caso, para el descontento que se fue creando con los años, con la transición, ¿no? Básicamente los fenómenos de corrupción y de mala administración financiera del Estado, los negociados y las coimas, ese tipo de cosas que han sido fatales desde el punto de vista del prestigio de la política en nuestro país. Pero los enclaves autoritarios duraron 16 años. No teníamos 2/3 para terminar con los enclaves autoritarios. Entonces, si
después del apruebo, después del plebiscito, las fuerzas políticas no se unen, la Convención Constitucional va a ser una etapa de alta exigencia, de alta exigencia. Naturalmente que va a influir la presión social. Por eso yo lo felicito al concejal Cerda, saludo su preocupación para establecer en la nueva Constitución, ¿no?, el derecho al uso de las aguas de manera irrestricta por parte de las comunidades a lo largo y ancho del país. Ese es un principio constitucional que se tiene que establecer necesariamente en la nueva Constitución. Son demasiados los abusos que se cometen. Y por lo tanto esa es una de las ideas fuerza. Me atrevo a decirle incluso, estimado concejal, que aunque no tuviéramos los 2/3, si es que hacemos una gran presión social, lo podemos conseguir. Por eso que no hay que dejarse llevar por el pesimismo, no se pongan pesimistas por mis palabras. Lo que yo trato de hacer es de transmitirle una visión que no sea idealizada, ¿no? O sea, para conseguir las cosas hay que tener un grado de fuerza necesario. Las cosas no se consiguen simplemente con los deseos, hay que tener una base política e institucional, pero también hay que tener una base social. Y a veces la presión social es determinante. No a veces, muchas veces. Incluso hay ocasiones en que parece imposible y es determinante igual. Por ejemplo, en el caso del retiro del 10% de la AFP, recientemente en la reforma constitucional aprobada en el Congreso Nacional, una reforma aprobada en el mes de abril presentada en el mes de abril y aprobada en el mes de junio y puesta en práctica en el mes de agosto. Eso hubiera sido imposible, absoluta y completamente imposible sin la presión social. Ahora ustedes me dirán, claro, la presión social se hizo porque la gente no tenía cómo alimentarse, no tenía cómo sobrevivir. El gobierno no fue capaz de apoyar a la familia, de respaldar a los hogares. Todo eso es verdad, pero se generó una presión social. Fíjense ustedes que nunca la UDI se había quebrado, nunca la UDI. En la derecha siempre hablan que en los partidos de izquierda dan órdenes de partido, etcétera. Pero, por favor, aquí el partido que nunca se quiebra, porque tiene un partido completamente jerarquizado, vertical, que tomó la disciplina de la época de la dictadura militar, es la UDI. Y se quebró en el tema del 10% de la AFP. No pudo resistir la presión social. Entonces, yo creo que tiene que haber la combinación de los dos factores. Uno, el que tengamos unidad para actuar de conjunto y tener la mayor cantidad de consejeros posible. Y segundo, mantener esta bandera. Esta es una necesidad que se ha ido abriendo paso en la medida en que se han puesto al descubierto los abusos. Los abusos en la región metropolitana, los abusos en nuestra región vecina, la quinta región, ¿no? Particularmente se ha dado a conocer, por ejemplo, en la provincia de Petorca, una zona con fuerte escasez de agua, donde los abusos alcanzan grados, pero indescriptibles. También existen los abusos en la región vecina, pero hacia el sur, en la región de O'Higgins, donde hay fenómenos similares. Es decir, las altas utilidades de la agroindustria son a costa de un agua que pertenece a todas y todos, y a costa de usurpar a la pequeña y la mediana producción campesina. Y hay que poner término a eso, y hay que enfrentarlo, y hay que mantener esa bandera. Yo creo que el resultado es la combinación de ambos factores. Un entendimiento de las fuerzas de la oposición actual y también la bandera social, la fuerza de esa bandera social, que el agua nos pertenece a todos y todas y que no puede ser acaparada por los privilegiados y los poderosos de siempre. Esa sería mi respuesta. Sí, don Camilo, porque resulta algo curioso, por ejemplo, que cuando nosotros hacemos un pozo en nuestra propiedad para sacar agua, al no tener los derechos de agua inscritos, pasamos a ser ladrones de agua, los llaman que estamos usurpando agua. Y aparte de eso,
lo sacan partes carísimo, cierran los pozos y la gente ha dejado secarse sus frutillas, que lo que plantamos acá nosotros, por no tener el agua inscrita, es porque llega, le sacan un parte y le cierran el pozo. Eso no puede ser. Claro. No, eso es esencial, ese es uno de los abusos que hay que erradicar. No, y O no sea, solamente para la agricultura, sino que para el sí. consumo humano. Para el consumo humano no tenemos agua. Bueno, don De acuerdo. Víctor Espinosa tiene buena cobertura ahora. ¿Escucha, Víctor? Sí, escucho. Estamos interesados. Sí, lo que pasa es que el agua a mí me ha afectado bastante. Compañero Escalona, usted es un hombre que ha estado con muchos años en la política. Quiero decir que como socialista, desde niño también mi padre, un campesino, mi madre una dueña de casa, socialista, mi papá va a cumplir 70 años ya en el partido, ingresó muy joven al partido, yo nací en el partido, se puede decir, de muy niño fui conociendo a usted y creo que ¿qué tiene que tener mi pregunta a usted, que es un hombre que va a seguir influyendo en las instancias del partido, sea dirigente o no sea? ¿Qué tiene que ofrecerle hoy día la izquierda a la ciudadanía? Porque una cosa es el apruebo, la convención constitucional, pero de aquí a abril nosotros los sectores de izquierda, que los definimos por naturaleza, tenemos que plantearle un Estado de derecho social a la ciudadanía y terminar con este Estado subsidiario que dejó establecida la Constitución. ¿Cuál sería su visión de lo que deberíamos garantizar a la ciudadanía, a los sectores populares de Chile? Bueno, efectivamente yo creo que ese es el punto central de lo que estamos conversando. Porque en el debate ideológico se habla del neoliberalismo. Me parece bien que se hable de neoliberalismo, pero la expresión material, práctica, es el Estado subsidiario. Es decir, un Estado impotente, incapaz de responder a los requerimientos y a las necesidades del país, de las personas, de la familia y del desarrollo. Un Estado hecho para que domine el mercado. Y cuando domina el mercado, dominan los que controlan el mercado. ¿Y quiénes controlan el mercado? Bueno, los grandes intereses económicos. Entonces, yo creo que el punto esencial, generar un nuevo Estado. Un Estado social y democrático de derechos, en que estos estén garantizados. Ahora, permítanme una reflexión. Yo creo que hay un problema que la izquierda chilena sola no va a resolver, que es un problema mundial. Más o menos en los años 90, cuando se derrumbó el muro de Berlín y se disolvió la Unión Soviética, y los estados que estaban alrededor de la Unión Soviética, en Occidente le llamaban despectivamente los países de la órbita soviética, todo ese sistema estatal en que los medios de producción eran de propiedad del Estado se terminó. Y al otro lado de la frontera, en Occidente, la mayor parte de los países tenían gobiernos socialdemócratas y existía el estado del bienestar social. O sea, también había una organización estatal que tenía una misión muy importante, que era asegurar los derechos fundamentales de la población. Yo creo que eso obedecía a que la cercanía de la Unión Soviética obligaba a que los grandes intereses económicos hicieran concesiones que en términos normales no hubieran hecho. Dicho de otra manera, le tenían miedo al oso ruso. Tenían miedo a la expansión, entre comillas, soviética. Y entonces hacían fuertes concesiones. Bajo la dictadura aquí en Chile siempre llamaba la atención, bueno, hasta hoy llama la atención.
cuestiones fundamentales como la salud y la educación gratuita, en fin, derechos fundamentales que estaban garantizados. Pero con el triunfo de la era Reagan, el desplome soviético y el agotamiento de la experiencia de los partidos socialdemócratas, la izquierda ha entrado en una situación difícil, compleja. Y entonces, claro, hay una cierta orientación, desorientación respecto a cuál es el proyecto de la izquierda. Yo creo que el proyecto de la izquierda en esta etapa es asegurar la democracia, y la democracia se asegura con un Estado social y democrático de derechos. Esa es la gran tarea que la izquierda tiene que asegurar. Tiene que asegurarle dignidad, justicia a las personas. Tiene que asegurarle respeto a sus derechos fundamentales. Tiene que asegurarle ejercicio de las libertades que están consagradas, que no queden solo en el papel, sino que sean libertades reales. Y los derechos sociales también. El derecho a la preservación del medio ambiente, al uso y al cuidado de las aguas, como conversamos recién, al disfrute del patrimonio del país, ¿no? Como es el resultado de los recursos minerales, en fin. Ese Estado tiene que construirse en colaboración con las otras fuerzas, con las fuerzas de centro-izquierda, incluso con fuerzas de centro. Es decir, de alguna manera yo creo que nos tenemos que meter en la cabeza que el proyecto de la izquierda es un proyecto de carácter nacional. Nosotros tenemos que ser capaces de responder por aquellos grandes demandas de la nación chilena que el modelo neoliberal no va a resolver nunca. Como por ejemplo una pensión justa, como por ejemplo una salud digna, una educación que garantice el futuro de todos los niños, sino solo de algunos. A incorporar los nuevos requerimientos de la civilización, los derechos de la mujer. Yo creo que en eso hay que ser resueltos y radicales en ese tema. Yo no saco nada con recordar a mi familia, en la cual había un patriarcado, y seguir el ejemplo de mi padre. Yo sigo el ejemplo de mi padre en lo que se refiere a sus principios socialistas, pero en ese principio no. En eso tiene que haber una radical modificación. Yo de verdad considero que el movimiento social más importante en Chile hoy es el movimiento femenino, y hay que asumir la necesidad de mejorar y elevar y respetar la representación de la mujer. O sea, la izquierda tiene que ser la fuerza más democrática de todas. No podemos tener ninguna mezquindad con los derechos y las libertades de las personas. Y por lo tanto tenemos que dejar atrás una parte de nuestra tradición. ¿Cuál parte de esa tradición? La idea de que podíamos dirigir la sociedad como un partido único. Se demostró que no era así. La Unión Soviética tuvo 75 años un partido único y se desplomó como castillo de naipes. No sirvió de nada tener un partido único. Todas las conquistas sociales desaparecieron de un día para otro. No quedó nada. Por ejemplo, a la gente se le entregaba un departamento. Las viviendas eran propiedad del Estado. Entonces el Estado se le entregaba a la familia a cambio de un pequeño dividendo. Bueno, vino el restablecimiento del capitalismo en la Unión Soviética y todas las viviendas las privatizaron, y lo que costaba 5 rublos de dividendo pasó a costar 500 rublos de arriendo. Fueron licitadas a precio huevo, manzanas completas, edificios completos, pedazos de la ciudad completos por, qué sé yo, 100.000, 200.000 dólares. Fortunas enormes que el Estado había construido, las licitaron a precio de nada. Llegaron los nuevos dueños y al anciano que pagaba 5 rublos le cobraron 500. Y a los 3 meses, como no podía pagar, lo echaron y quedaron en la calle y murieron de frío en el invierno. O sea, al final el Partido Único se desplomó por completo. Las conquistas sociales no se pudieron defender.
La gente pasó a vivir en la pobreza y en la indigencia. Entonces, las conquistas sociales se defienden con democracia, con una democracia fuerte, con conciencia ciudadana, con organización social, con presión democrática, con respeto a la ciudadanía. Y tenemos que reconocer que una parte de estos grandes propósitos no fuimos capaces de cumplirlo a fondo durante la transición chilena. No solo tropezamos con los enclaves autoritarios que dejó Pinochet, sino que también nosotros fallamos. Tuvimos conformismo, tuvimos tecnócratas en nuestras filas que se conformaron simplemente con la administración de lo que había y no con transformar esa sociedad en beneficio de las grandes mayorías nacionales. Entonces también nos toca una autocrítica, también, una autocrítica severa, porque al final la derecha ganó por nuestras debilidades, por nuestros errores. Y también por la corrupción, que no es un error como los anteriores, pero que es un cáncer tremendo que ha afectado a las fuerzas de la izquierda en nuestro país y en otros países de América Latina. Fíjense ustedes, nosotros teníamos en la primera década de este siglo, por primera vez desde la historia republicana de nuestras naciones, gobiernos progresistas y de izquierda. En la mayor parte del Cono Sur teníamos gobiernos de izquierda en Brasil, en Argentina, en Chile, en Uruguay. Y se desplomaron por el fenómeno de la corrupción. Entonces, ese es un cáncer que tenemos que saber erradicar, porque al final se vuelve contra el pueblo que nosotros queremos representar. Imagínense, miren cómo terminaron los brasileños, gobernados por Bolsonaro. ¿Qué le importa la vida de decenas de miles de personas a Bolsonaro, como lo ha demostrado la pandemia? ¿No? Hay momentos dramáticos de la situación del COVID-19 en Brasil, cuando se desataron incontrolablemente los fallecimientos de las personas, y Bolsonaro enfrentó a la prensa y se encogió de hombro y dijo: ¿y qué? ¿Qué quieren que haga? O sea, un Estado completamente, ya no solamente mínimo, no solamente subsidiario, sino que además un Estado despiadado con el destino de las personas. Entonces, yo creo que el gran desafío de la izquierda en América Latina y de la izquierda chilena es construir una democracia sólida, una democracia fuerte, que no tenga pies de barro, que sea capaz de resistir la embestida de las fuerzas conservadoras y ultraconservadoras, para que las conquistas sociales perduren en el tiempo. De manera que las conquistas sociales no solamente sean por un año, por 2 años, no solamente sean una parcialidad de nuestra vida, ¿no? Sino que se incorporen permanentemente a la vida social. Don Víctor, ¿lo escucha? Sí, lo está escuchando. Bueno, ahora tiene buena cobertura, le damos la bienvenida para que salude a nuestro invitado y le haga alguna consulta. Sí, está escuchando bien atento a don Camilo. Y la verdad es que este plebiscito es algo inédito, algo que realmente le hace muy bien al pueblo y por mejorar la calidad de vida de la gente, ¿cierto? Nosotros estamos muy afectados por el asunto del agua, como decía el concejal Cerda. Entonces, la pregunta mía es la siguiente. Yo sé que va a ganar el apruebo, estoy totalmente convencido, y ojalá gane la convención constitucional. Pero mi pregunta y mi duda es, los 155 personas que van a conformar la constituyente, también tiene que tener, para aprobar una ley, tiene que tener el 2/3, la aprobación del 2/3 o el 50+1. Compañero Escalona.
Bueno, efectivamente, el acuerdo que se suscribió el día 15 de noviembre establece que hay los capítulos principales, las bases de la constitucionalidad, se tienen que votar en la convención mixta o convención constitucional, que esperamos sea la convención constitucional, como dice don Víctor Espinosa. Tienen que en la convención tener los 2/3. No, lo que la derecha dice también, que en el plebiscito final, el segundo plebiscito que tiene que haber, el llamado plebiscito de salida, se requiere también 2/3 no. Ahí no. O sea, la aprobación del texto que la convención entregue, ese texto tiene que ser ratificado por un plebiscito, ratificado por la mitad más uno. O sea, de los que vayan a votar, si tiene un voto más, queda ratificada como en la Constitución. Para eso no necesita los 2/3. Pero en el trámite sí. Por eso que a mí no me o sea, cuando apareció, por ejemplo, Longueira diciendo que está por el apruebo, yo vi de inmediato que ahí estaba, como se dice, mano mora. O sea, una astucia, una maña, o sea, vestir a una parte de la derecha con la idea que estaban por una nueva constitución, vestirlos con el propósito de sacar una parte del electorado, tener algunos convencionales que sean electos con la idea que están con el apruebo, que se sumen a los que ellos obtengan con el rechazo y juntar en consecuencia más de 1/3 y con eso garantizar condicionar un veto, o sea, tener un condicionamiento sobre la Convención Constitucional. Ahora bien, lo que sí no pueden hacer es ellos imponer una redacción si no tienen los 2/3. También opera al revés. Ya, también tienen que tener 2/3. Lógico. Por eso que en este caso hay que también tener presente, si ellos, por ejemplo, quisieran imponer la privatización de las aguas, claro, requerirían los 2/3. También lo requerirían. O sea, este es yo de verdad creo que la tarea de ser parte de esa convención constituyente va a ser una tarea histórica para quienes formen parte de ella. Y ojalá nuestros partidos sean capaces de constituir las listas de candidatos con figuras que cumplan una doble condición que no es fácil de tener, que sean figuras que garanticen lealtad a la causa con su trayectoria, pero que también signifiquen renovación en el escenario político. Es cosa de mirar lo que está diciendo la derecha. Ellos quieren hacer una gran campaña sobre la base de que son los mismos antiguos políticos los que quieren seguir mangoneando el poder. Yo les puedo contar en mi caso, yo hace más de 40 días, como 50 días, el día 3 de noviembre, en una entrevista con Daniel Matamala que me hizo la CNN, yo señalé que yo descarto ser candidato como constituyente, lo descarto completamente, porque creo que los que se ganaron la constituyente son los jóvenes y el movimiento feminista, y que efectivamente tiene que haber una renovación del sistema político, y que se tiene que reflejar esa renovación en la composición de la Convención Constitucional. Así que, en mi caso, me descarto. Pero Kast sigue diciendo, esta es una trampa, porque los viejos políticos como Escalona y nombra a otros más, lo que van a hacer es ser los constituyentes y van a querer seguir mangoneando y redactar la nueva constitución, en fin. O sea, también desde el punto de vista político, es muy importante que nosotros podamos presentar candidaturas que a la gente, a los ciudadanos le den seguridad de que van a actuar bien, correctamente, pero
que también puedan ser personas que representen una nueva hornada de dirigentes de la izquierda, de la centroizquierda y del centro, en los casos de aquellos grupos de centro que estén con nosotros. Pero que esta gran conjunción de fuerzas se puede representar también en figuras nuevas. Yo creo que eso es fundamental para el futuro. No pueden seguir siempre los mismos. Una reflexión, compañero Escalona. Yo creo, ¿usted considera que es una burla a la ciudadanía, al pueblo, a la gente, de que gente como Longueira, Lavín, o en las mismas comunas, gente que desde la UDI se vista hoy día con el apruebo y mañana esté trabajando por los asambleístas constituyentes que van a rechazar todo avance que signifique para las grandes mayorías, para el pueblo, para la gente más humilde? ¿Considera usted igual que eso es una burla, que hoy día se suban al carro del apruebo cuando, tal como lo dice usted, es una conquista del pueblo a través del estallido social, de la presión? Sí. Que estos personajes hoy día quieran aparecer como bojitas cuando tienen piel de lobo y que se van a oponer a todos los avances y las conquistas sociales. Sí. Bueno, yo considero que es una burla completamente. Ahora, yo creo que las personas sí son distintas, aunque puedan tener los mismos objetivos, pero como personas son distintas. Yo nunca voy a olvidar cómo después de la visita del Papa Juan Pablo II a Chile, el año 87, salió un largo reportaje en la prensa pinochetista de la época, hablando de la gran maniobra que había hecho Longueira para engañar al Papa, ¿no? Que le había aconsejado a Pinochet que lo recibiera en un salón que está al lado de los balcones, de manera que el Papa, sin que él se diera cuenta, le pudiera decir Pinochet, asomémonos al balcón y claro, como el pontífice no iba a saber la ubicación exacta de los balcones y de la calle y de la estructura de la moneda, bueno, ahí tener un grupo de gente y unos fotógrafos para tomarle una foto saludando a la gente acompañado del Papa, como en una señal como que el Papa lo estaba respaldando. Bueno, Pinochet así lo hizo y esa es la famosa foto en que aparece Juan Pablo II con Pinochet. Bueno, o sea, Longueira es un personaje siniestro. Siniestro. Por eso que yo creo que su presencia en el apruebo es tóxica. Es tóxica. No es para colaborar con el apruebo. Es para introducir confusión, líos, conflictos, pugnas. En el caso de Lavín, yo creo que una persona sin proyecto político, que el derrumbe del modelo, porque permítanme un paréntesis, yo creo que el 18 de octubre no solamente se derrumbó el gobierno de Piñera como gobierno, ¿no? Sino que se derrumbó el modelo, o sea, quedamos sin modelo, porque hoy día existe alguna persona de la derecha conocida que diga, ¿tenemos que mantener el Estado subsidiario? Yo no conozco ninguna, ¿no? Dicen, se van como dicen, por las ramas, ¿ah? ¿No? Hay que defender la iniciativa privada, los emprendimientos, el país también creció, no se puede estatizar todo, pero se van por las ramas, pero no hay una figura que pueda decir, mire, defendamos el Estado subsidiario. No son capaces. El 18 de octubre, al ser una gran protesta contra los abusos y la desigualdad, también fue una arremetida que nunca había ocurrido contra el modelo neoliberal, pero en particular contra el Estado subsidiario. Entonces, este monstruo quedó huérfano, no tiene defensores.
no tiene defensores explícitos. Y en consecuencia Lavín no tiene proyecto. ¿Qué va a defender él? ¿Se va a presentar al candidato a presidente como el representante del modelo subsidiario? No, no se va a presentar. No va a decir aquí yo soy el guaripol, el Estado subsidiario, eso no lo va a hacer nunca. Y entonces, claro, como parece que el pudor le falla, no tiene mucho, entonces se viste cualquier cosa. Ahora se vistió entre comillas de socialdemócrata. O sea, un caso perenne, un caso de oportunismo irrecuperable. Es una cosa tremenda eso. Camilo, ¿Mm? no se escucha nada. Ah, dicen que no se escucha. No, ¿cómo no te he dicho? Digo yo, no puede ser. No, yo lo escucho bien. Ellos Yo escuchan la bien, escucho dice. bien. Yo lo escucho Pero bien. Estamos escuchando bien nosotros. ¿Cuánto se llama? ¿Se escucha bien? Dice que no se escucha Sí. nada. Es que nos están llamando de Melipilla que dicen que no se escucha nada. No, nosotros lo escuchamos bien. Lo Dice los escuchamos tres que bien. escuchan bien. Ah. Ya, está bien, Estamos sigámonos escuchando entonces. Bueno, colega Cerda, ¿cuál otra pregunta le tiene al compañero Escalona? No, él ha sido bastante claro en todo esto, lo que lo has dicho. Obviamente la preocupación que nos comentaba él, que de los 2/3 o los 3/5, que no es lo mismo, que es una trampita que hay ahí en la Constitución que obviamente va a haber que ver cómo enfrentamos esa situación, que es algo que quedó amarrado y que vamos a tener que enfrentarlo de buena manera. Creo que ha sido bastante claro lo que lo ha explicado, creo que no tengo mayores preguntas porque creo que una persona que lo ha explicado todo bien como nosotros lo teníamos más o menos planificado. Creo que no tengo preguntas por usted, don Camilo, sino que agradecerle todo lo que lo estaba explicando. Don Víctor, para ir cerrando y para que le agradezca y a nuestro Sí, invitado a ver, especial. yo quería hacer una consulta, ¿Sí? don Camilo. Mire, ya, yo estoy convencido que va a ganar la prueba. Sí, ¿Ya? yo también. Yo estoy convencido y que va a ganar la Convención Constitucional. Ahora, me gustaría saber cómo van a elegir a las 155 personas. ¿Cómo pueden postular? ¿Quién lo elige? ¿Quién fiscaliza todo eso? El sistema electoral es el mismo que eligió la Cámara de Diputados ¿Ya? y fiscaliza el servicio electoral. Es igual que los constituyentes se eligen igual que si se estuviera eligiendo la Cámara de Diputados. Igual, los mismos distritos, la misma cantidad de personas. La única diferencia, ojo, importante, ¿Ya? es que tiene paridad obligatoria. Se elige un hombre, una mujer. Un hombre, una mujer. Esta parte no le gustó a Jeremías, según lo estoy viendo aquí en la cara, pero tiene paridad obligatoria. O sea, el Y distrito 14 le fuimos 3 y 3. claro, exactamente. Nosotros somos Ya, parte del pero por distrito ejemplo, 14. don Camilo, Sí, ya, pero por ejemplo, un presidente de una junta de vecinos, ¿podría postularse? claro, lo que están discutiendo ahora en la Cámara y en el Senado es la cantidad de firmas que tiene que tener un independiente. No ha concluido ese debate. Están disminuyendo, sí, la cantidad de firmas. Están Ya. disminuyendo la cantidad para facilitar la inscripción de independientes. Sí, ya, 0,2. Claro, lo van a disminuir para que se puedan inscribir más de los que se inscriben ahora. Pero yo creo que independiente es más fácil que se puedan elegir en un distrito como el de ustedes. Pero por ejemplo aquí donde juntaron unos distritos, aquí mismo en la región metropolitana ciudad, llamémosle, juntaron el distrito de Ñuñoa, Providencia con Macul, San Joaquín, La Granja, ya, 1 millón de electores. 1 millón. Es muy difícil elegir un candidato independiente, un candidato de base, muy difícil. Supongamos un dirigente estudiantil, es muy difícil con esa cantidad, con esos distritos tan grandes. Imagínense ustedes el distrito ese de donde yo fui diputado, San Ramón, El Bosque, La Cisterna, que ahora le agregaron además San Miguel, Perogui de Cerda y Los Espejos. Deben ser como 800.000, 900.000 electores.
el presidente de la Junta de Vecinos de la población donde yo viví, donde yo me crié, va a ser que el electo muy difícil, pero son muy grandes. Entonces, siempre la trampa de la derecha. Porque dice, ¿para qué se necesitan políticos? ¿Para qué tanto? Si los organismos son muy pequeños en número, lógicamente que atenta contra la representación de los sectores populares. Porque ¿quiénes los que tienen acceso a la tele, los que tienen plata? Esos son los que aparecen y los que hacen propaganda y los que van a tener más votos, pero no los dirigentes populares de base. No. Yo la verdad creo que en este punto nosotros no hemos tenido fuerza para replicarle a la derecha, nos quedamos callados. O sea, la convención constitucional 100% electa es como si fuera la elección de una Cámara de Diputados, 150 miembros con paridad, 155 con paridad. Entonces no es fácil la elección de los dirigentes, pero yo, como dice Jeremías, como fui presidente del partido, entonces, bueno, puedo llamar y puedo hablar con el presidente del partido, con el secretario general. Soy miembro invitado de la comisión política, tengo derecho a voz, no a voto, pero a voz. Entonces, lo que he señalado es que nosotros tratemos de llevar independientes. Pero, por ejemplo, en el distrito ese que le conté, de 800.000, 900.000 electores, lo que podemos llevar son independientes que sean conocidos, ¿ah? Que sean conocidos, de manera que la ciudadanía, por ejemplo, el profesor Massa. Yo sé que mucha gente habla del profesor Massa y le gustaría que el profesor Massa fuera candidato. Bueno, ojalá que el profesor Massa pueda ser inscrito en alguna de nuestras listas, ¿no? Pero lo que nosotros debiésemos buscar, que es lograr generar representación en el Parlamento con dirigentes sociales de base, eso con el número es muy reducido. Yo creo que es muy difícil que dirigentes de base del mundo popular puedan ser electos, lamentablemente. Bueno, compañeros, llevamos más de una hora Ya, muy bien. dialogando. No hable tanto, me dice usted. No hable tanto, me dice usted, compadre Jeremías. Intercambiando opiniones. Sabemos que usted es un hombre muy ocupado, que tiene otras obligaciones. Ocupado y bueno para hablar. Y bueno para hablar, es un buen orador de los pocos que le queda hoy día al partido. Entonces, un cuadro político que fue preparado por el compañero Carlos Lorcas, dice. Entonces, hay mucho que conversar, mucho que analizar, y esperamos que después del plebiscito el 5 de octubre, a la elección de los constituyentes, las elecciones municipales, nuevamente acepte la invitación para volver a dialogar de las cosas que los van a venir en el nuevo periodo, y esperando que el día 25 de octubre tengamos un triunfo contundente en el apruebo de la Convención Constitucional. Por ello, le agradecemos la invitación que haya aceptado y le dejamos que se despida a nuestros auditores de la comuna de San Pedro, la provincia de Melipilla. Desde ya lo comprometemos a futuro a una nueva conversación, que es muy interesante lo que plantea, ya que, tal como lo dije usted, es un compañero que ha estado los últimos 30, 40 años en la primera línea del Partido Socialista. Bueno, muchas gracias a ustedes por la invitación, por la conversación. Son pocos los días que quedan, pero igual tenemos que mantener los esfuerzos y la mística y la movilización para que la prueba tenga una gran mayoría. Nunca en nuestros 200 años de vida republicana existió una experiencia como la que va a haber el día 25 de octubre. Yo viví, fíjense ustedes, el triunfo de Allende, del 4 de septiembre. El golpe de Estado. Traté de resistir, no pude. El exilio, la clandestinidad. El 5 de octubre del 88. Puedo decirle a ustedes que estoy convencido que el 25 de octubre va a ser un hecho histórico también.
No sé de cuál de ustedes es más joven. Me da la impresión aquí mirando en la pantalla que Emilio es el más joven. No, yo, Cuando Jeremías es más joven no creo, Jeremías, ¿no? O sea, Jeremías yo lo conozco hace Unos muchos meses, años. unos meses, Jeremías. Ah, yo soy bueno, el pero más de aquí joven. a 20 años, de aquí a 20 años, 30 años, el concejal Cerda, por ejemplo, va a decir, puta, el 25 de octubre fue un día histórico. Así va a ser. Así que les envío un gran abrazo, un gran abrazo. Conversaremos después Un abrazo, del triunfo. un Muchas abrazo a la gracias. distancia, compañero, y estaremos nuevamente conversando con usted. Así que, chaito, gracias. Gracias a ustedes. Chaito, un gusto. Chao. Un gusto, don Camilo.